Hola, muy buenos días, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Le damos las gracias al Señor por este tiempo de aprendizaje, de estos estudios bíblicos que se están impartiendo aquí en la congregación La Rosa de Sarón. Doy gracias por su vida, por cada uno de ustedes, por cada uno de los que están aquí presentes, aquí en la congregación, para los que van también a ver a través de las redes sociales también este estudio bíblico, esperando que este estudio bíblico de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes y que el Señor hable a sus corazones a través de estas enseñanzas que el Señor me ha dado, yo como siervo del Señor. Alabado sea el Señor. Queremos también informarles que tenemos todos los domingos en la iglesia La Rosa de Sarón, que se encuentra en la dirección calle Alto de Sartenilla, número 1, muy próximo al metro de La Gavia. Tenemos estudio bíblico todos los domingos a las 11 de la mañana, así que les esperamos aquí en esta congregación. Alabado sea el Señor. Bueno, y dicho esto, entramos en materia, dando un pequeño resumen del anterior estudio bíblico que se dio en la semana pasada. Estuvimos hablando de lo que es el primer sacrificio humano tipo Cristo. Tipo Cristo. Y en el anterior, en el resumo anteriormente, hablamos de la base bíblica que está en Génesis, capítulo 22, del versículo 1 hasta el versículo 19. También se estuvo hablando de Juan 1, de Juan capítulo 1, versículo 29. Se estuvo hablando también de Pedro, en el libro de Pedro, de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo 21. También se estuvo hablando también del pensamiento central, que es un cordero libró a Isaac en Moriah, pero para Cristo no hubo sustituto en el Calvario. Alabado sea el Señor. Hablamos también en el anterior estudio bíblico, se estuvo hablando también de la introducción del tema, donde Dios prueba la fe de Abraham. Hoy vamos a entrar en el último estudio bíblico, gracias al Señor, que se titula Un carnero sustituto. Y este estudio bíblico consta de 3 partes. Una parte A, que se titula El ofrecimiento de Isaac, y lo vamos a tratar desde Génesis capítulo 22, versículo 9 al 10. Y una parte B, que se titula El sustituto de Isaac, Génesis 22, del versículo 11 al versículo 13. Y una parte C, que se titula El premio de la obediencia, Génesis 22, versículo 14 al versículo 18. Hasta el versículo 28. Entonces, en su parte A, donde dice el ofrecimiento de Isaac, es muy probable que Isaac ayudara a su padre a edificar el altar de piedras en la cumbre del monte Moriah. Pero para nosotros poder entender qué propósito tenía Dios con Abraham a través de ese sacrificio de su hijo Isaac, tenemos que entender algunas pistas
o señales que el Señor nos da desde el primer momento. Y una de ellas es Moriah. La palabra Moriah viene de un par de términos hebreos que significa el Señor es mi maestro. Mori viene de la palabra morá. El sonido I significa mío. Así que sería mi maestro. Y la última palabra, Ad, es una versión corta del nombre sagrado de Dios. Quiere decir que Dios está por enseñarle algo a Abraham en ese objetivo de esta prueba. Abraham estaba acostumbrado a edificar altares y ofrecer sacrificios a Dios, pero esta vez su corazón agonizaba y su alma se angustiaba mientras preparaba el altar. Ya podemos entender por qué su alma se angustiaba al preparar ese altar, porque no era un sacrificio con lo que normalmente él estaba acostumbrado a hacer, esos sacrificios de cordero al Señor. En esta ocasión tenía que sacrificar a su, como dice la palabra, a su único hijo. Tendremos también que saber que Abraham tuvo otros hijos, pero realmente este era el hijo de la promesa del Señor. Ese fue el hijo que él estaba esperando y que él anheló y que él pidió al Señor. Entonces, dice aquí que su corazón agonizaba y su alma se angustiaba mientras preparaba el altar. Se nos indica que ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. A nada de esto se opuso el hermoso joven. A nada, esa fue, sin duda, la forma más clara en que Dios anticipó al mundo la muerte de su hijo, el cual enmudeció y no abrió su boca. Y este pasaje lo podemos encontrar en Isaías 53, versículo 7. Que Abraham estaba dispuesto a consumar el hecho de degollar a su hijo y darlo a Dios como ofrenda del todo quemada, en holocausto. Se ve en acción en el versículo 10 que dice: extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, es un escenario muy fuerte para nosotros que somos padres, de cuando el Señor nos da un hijo que nosotros anhelamos con todas nuestras almas, que nosotros anhelamos con todo nuestro ser, y luego el Señor nos dice a nosotros en un momento X y nos dice: toma tu hijo y ven para que lo ofrezca en holocausto en mi nombre. Muchos de los que estamos aquí y de los que nos ven a través de las redes sociales podemos entender que eso es algo fuerte para nosotros humanamente realmente hacerlo, pero si nosotros tenemos esa obediencia fiel al Señor, que sabemos que Él nos lo dio, y si Él nos lo pide en holocausto, sabemos que Él nos lo dará nuevamente. No se trata de un mero drama, ni mucho menos de un acto de religión superficial. Abraham amaba profundamente
a su hijo con sentimiento paternal, pero también amaba a Dios con temor reverencial. No era una mano asesina la que levantaba, no era una mano asesina la que levantaba el cuchillo para degollar a Isaac, sino una mano obediente y temerosa, impulsada por un corazón lleno de fe y confianza en el Dios Todopoderoso. Se necesita ese desprendimiento y esa decisión firme cuando se está delante del altar de Dios. Solo así concede el Señor la victoria a los que Él se acerca. Entonces, amados hermanos, en este texto, para nosotros es muy difícil nosotros no solamente desprendernos de ese hijo de la promesa, para nosotros también es muy difícil desprendernos hasta de las cosas materiales de este mundo. Y eso es una enseñanza no solamente nada más en cuanto al hijo, sino en cuanto a las cosas de este mundo. Nosotros tenemos que ser desprendidos y obedientes del Señor en todo momento. ¿Para qué? Para nosotros tener siempre fiel esa obediencia y que Dios en su momento nos reconozca a nosotros que no estamos atados a ninguna de las cosas de este mundo, sino que nosotros dependemos total y efectivamente del Señor. En su apartado número B, que habla de el sustituto de Isaac, que se encuentra dentro de Génesis capítulo 22, versículo 11 al 13, con respecto a todo esto que ha sucedido aquí, con el acto de levantar el cuchillo para degollar a su hijo, Abraham ponía fin al proceso de la prueba divina y quedaba calificado como un hombre que amaba y temía a Dios. Y se hace la siguiente pregunta: ¿qué más necesita? ¿Qué más puede necesitar un creyente? ¿Qué más puede necesitar tú como creyente de esa prueba fiel del Señor para ver hasta dónde nosotros llegamos? Para ver esa fidelidad de nosotros al Señor. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Que totalmente dependamos del Señor. Que no estemos atados a nada. Ni a los hijos, ni a la familia, ni a las cosas materiales, ni a un coche, a nada. Nada. Inclusive hasta de nuestra propia vida. Porque así como Él nos la dio, así también, si Él dice que demos su vida para Él, tenemos que ser obedientes y dar nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma para el Señor. Y sabemos que vamos a tener una recompensa de que Él nos va a dar una nueva vida, pero una vida de reino. Y eso es lo que tenemos que entender. En ese mismo instante, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo a Abraham. Este personaje celestial no es una criatura, como muchos han pensado. Se trata de la representación personal de Dios. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era la manifestación del Dios que llegó a encarnarse y a hacerse hombre, que es lo que hoy en día conocemos como a Jesucristo. Y nos dice la profecía de cómo se iba a encarnar. El profeta Isaías habla de esto, de cómo
Dios se iba a encarnar en cuerpo humano para darte salvación a ti y a mí. Gloria al Señor. El mensaje celestial era para el patriarca la graduación feliz de un discípulo que ha aprobado todos sus exámenes. Lo primero era detener la mano de Abraham para que no le hiciese ningún daño al muchacho. En segundo lugar, le informa que ha pasado el examen porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste, como había dicho anteriormente, este era su único hijo, aunque Abraham tuvo otros hijos. Pero este era el hijo de la promesa, lo que él estuvo esperando con mucho tiempo y que vino de su esposa. Una mujer que, como ya conocemos en la historia, era estéril. Y no es tanto que sea estéril, sino que estaba de una edad muy, pero muy avanzada, ambos los dos. Y esto era algo para el hombre imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo, y esto se encuentra en el libro de Génesis 22, versículo 12. En tercer lugar, la presencia divina estimuló a este gran creyente a levantar su mirada por encima de la prueba para ver la grandeza de Dios. Entonces alzó Abraham sus ojos. Esa debe ser la actitud de todo cristiano cuando ha recibido la respuesta que busca de Dios y ha alcanzado la victoria. Esa debe ser la actitud de nosotros cuando nos viene la prueba. De que nosotros tenemos que, cuando dice que Abraham alzó sus ojos, no es literalmente que dice como que él está alzando la vista. Realmente lo que se dice, lo que se interpreta antiguamente es que cuando tú alzabas los ojos, tú estás haciendo oración al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está proveyendo. ¿Proveyendo qué? Te dijo, detente, no lo hagas, le dijo el ángel del Señor. Detente, no lo hagas. Entonces, es otra cosa también que tenemos que estar prestos para escuchar al Señor, porque Él nos habla. Él nos habla, pero tenemos que estar atentos cuando el Señor nos habla y nos da a nosotros esa forma de decirnos nosotros, de esta forma que yo quiero que tú lo hagas, porque yo tengo un propósito mayor contigo por medio de esta prueba. Al alzar sus ojos, Abraham vio al carnero que Dios había preparado como sustituto de Isaac. Es probable que este animalito se haya extraviado de unos de los rebaños que paseaban, que los paseaban por aquí los pastores, para aquellas cumbres, y quedar allí trabado, y quedar allí trabado en un zarzal, o mejor, como nosotros lo conocemos, como si fuese un matorral, así, que está todo enganchado. Pero esta fue la manera que el Señor se proveyó de cordero para el holocausto. Y esa fue una sustitución. Esto es para que nosotros veamos la misericordia del Señor cuando nosotros tenemos fe en Dios, cuando nosotros dependemos del Señor en todo momento. Como la
la esperaba Abraham. El patriarca fue y tomó el carnero y lo ofreció en el lugar de su hijo. Lo terrible de esta lesión, tipológicamente, es que para Isaac se proveyó un sustituto, pero para su anticipo, Cristo Jesús, no lo hubo. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades. Llevó Él ciertamente nuestras enfermedades, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto se encuentra en el pasaje de Isaías 53, versículo 4 y versículo 5. Y esta es la representación de que Dios se despojó de su Hijo, de su único Hijo, para traernos a nosotros el reino a este mundo y para que nosotros podamos experimentar vida eterna. En su apartado número C de esta hermosa enseñanza, que se titula El premio hacia la obediencia. Cada prueba trae una consecuencia y esa consecuencia conlleva a un premio. Esto conlleva un premio si nosotros resistimos a la prueba. Entonces, a mí me llamó mucho la atención de que en el versículo 15, en Génesis 22, del 14 al 18, del versículo 14 al 18, que dice así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Dice el 16, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, esto busca comunicarnos a nosotros que cuando estamos dispuestos a entregar lo más valioso que tenemos para los propósitos de Dios, eso demuestra nuestro temor al Señor. Es decir, que el Señor es la prioridad de nuestras vidas. Y esto nos posiciona donde debemos estar para hacer mayores cosas y movernos más cerca de las promesas de Dios. Y yo le hago la siguiente pregunta a cada uno de ustedes. Te pregunto, ¿a qué estás aferrado en esta vida? ¿Qué estás dispuesto a ofrecer a Dios con el fin de que Él se muestre en tu vida? Resulta un acto de falta de fe cuando nos aferramos a cosas. Dios da y dice, Dios nos da a nosotros, y lo podemos leer en el libro de Romanos, capítulo 5, del versículo 8 al versículo 11, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, con que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice en su versículo 9: pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos,
de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y siguiendo con el estudio, en el versículo 16 de Génesis 22, el ángel de Jehová le anunció nuevas bendiciones por cuanto actuó con fe y obediencia y no le negó su único hijo. Entonces, y no le negó su único hijo. Las 4 bendiciones que aquí se enumeran son las promesas básicas del pacto abrahámico, del cual ya hemos hablado en lecciones anteriores. Y yo les exhorto a cada uno, mis hermanos, de que sigan escudriñando la palabra en este hermoso estudio, que lo vean a través de las redes sociales, para que cada uno de ustedes sea edificado y sea motivado a tener una fe, que Dios te reconozca en aquel día y diga: he contado por fe todo lo que has hecho en esta tierra. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga. Amén.